Celso, en principio se me había notificado por primera vez, ¿verdad? El día 16 de diciembre del corriente año a la realización de una audiencia especial en vista que la defensa del acusado, en este caso de Abigiato, había solicitado la oposición de una excepción, además, ¿verdad?, de que planteaba la defensa del acusado de que su cliente se aquejaba de ciertos problemas de salud. Esa audiencia estaba programada a celebrarse a las 2 de la tarde del día 16 de diciembre del corriente año. Sucede, Celso, que ese día tuve un problema de salud, un inconveniente de salud, y acudí al médico, ¿verdad?, para atenderme el problema que en ese momento estaba pasando. Se lo hice saber al señor judicial al día siguiente, como le establece la ley, dentro de 24 horas. Las partes tenemos el derecho y también la obligación de que en caso de que exista una incomparecencia, alguna audiencia, pues nosotros como litigantes tenemos la obligación de informarle al juez dentro de 24 horas el por qué no se asistió a dicha audiencia. Sucede de que, y de manera curiosa lo digo, de que el judicial, sin antes haber visto el escrito que presenté oportunamente, justificando mi incomparecencia en esa audiencia, sucede que el señor juez de esta causa pues me notificó a través de cédula judicial, donde me hace saber que la incomparecencia a esa audiencia especial que estaba planificada para el día 16 de diciembre del corriente año, obedeció, según el criterio del juez, el criterio errado del juez, obedeció a una estrategia de mi parte como acusador particular autónomo, y que también esa incomparecencia la toma como una conducta maliciosa. Quiero decirte, Celso, de que nadie se le garantiza totalmente, todas las personas se pueden enfermar, porque somos simples mortales, pero el juez, ¿verdad?, en esta causa, pues, se ha extralimitado más allá de sus funciones al hacerme señalamiento, yo diría más bien calumnioso, subjetivo, porque según su criterio él entiende que ese día no comparecí por ser una situación de estrategia como acusador particular que yo estaba utilizando, y lo señala también como una conducta maliciosa. En ese momento pues presenté oportunamente el escrito justificando, como te decía, mi inasistencia a esa audiencia. Curiosamente, Celso, el señor juez programa audiencia para el día 18, el día de hoy, 18 de diciembre, a las 9 de la mañana. En ese escrito que presenté, donde justifico mi inasistencia, presenté también la copia de la constancia médica, donde se me da el término de 72 horas de reposo, en vista que tenía una afectación en la garganta, producto de una ingesta de pescado, y una espina se me había atravesado pues en la garganta. En esa ocasión, Celso, pues estoy justificando, ¿verdad?, que no va a ser presente a esa audiencia. ¿Y cuál es la impresión que me da? De que a toda costa pues se pretendía sacar a este señor aún en contra de lo que establece la ley. Mira, Celso, ninguna audiencia se puede realizar sin la presencia de alguna de las partes. Y esto lo recoge, ¿verdad?, el principio de inmediación que establece el debido proceso en estos casos en materia penal. ¿Qué significa esto? Que si no está alguna de las partes, hablándose defensor o el representante del acusado, el juez no debió haber hecho esta audiencia. No debió haber hecho esta audiencia, porque si la haces, pues está actuando contra la ley expresa. Contra la ley expresa. Y más aún, veo también algo curioso, que el juez haya cambiado la medida cautelar de prisión preventiva
en un delito que según el artículo 44 no amerita otra medida cautelar más que la prisión preventiva, y el juez de manera oficiosa, sin escuchar alguna de las partes, le cambió la medida cautelar en una acción totalmente errada, en una acción totalmente violatoria a los derechos y garantías constitucionales que les asisten a mis representados en calidad de víctimas. La ley en el artículo 44 de la ley 745, Celso, establece que en los delitos de abigeato, como efectivamente es acusado el señor Pedro Rolando Rocha, en este tipo de delito de abigeato, Celso, la ley, el artículo 44, la 745, establece que en todos estos delitos en que la pena se clasifique como grave, por su naturaleza, se deben de tramitar con prisión preventiva. Es decir, no hay otra medida cautelar que no te diga que estos delitos se tramitan con prisión preventiva. Hay alguna excepción, que la única manera que una persona, teniendo la prisión preventiva como medida cautelar, puede ser liberado, solamente puede ser liberado, de acuerdo al artículo 179 en el inciso 3, cuando la persona acusada o el que está siendo procesado está afectado por una enfermedad en fase terminal, debidamente, dice la ley, debidamente comprobada. De tal manera que en este caso pues el juez se extralimitó más allá en dar una opinión, aún no teniendo la versión de un médico forense, que en todo caso cuando se dan este tipo de incidentes, el juez está en la obligación de haber escuchado al médico forense, de haber escuchado in situ, en presencia viva, al médico forense, para que él exponga de acuerdo a su criterio, ¿verdad?, si el acusado está en una fase terminal de su enfermedad o no. Pero aquí lo que pudo observar que el juez se extralimitó con todos los principios y garantías constitucionales y establecidas también en nuestro Código Procesal Penal. Dani, como abogado, ¿creemos que esta acción del juez Bernardo Morales podría ser objeto de una queja? Bueno, yo no soy de esos criterios de andarme quejando con los judiciales, pero sí yo creo que yo le di a conocer lo sucedido a mis representantes, víctimas, el que sí están totalmente molestos, ¿verdad?, porque se consideran ellos que se ha actuado contra la ley expresa, y pues me han indicado que esto van a irlo a exponer a las instancias correspondientes, y además por otro lado pues haremos uso de la apelación como lo establece la ley. Gracias, Dani.